¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa, que ya por más de 5 años lo estamos acompañando semana a semana para entregarles información, análisis, perspectivas, y yo diría reflexiones en torno a lo que sucede en el mundo, a nivel regional y por supuesto también acá en nuestro país. Hoy día vamos a tener un estupendo invitado para que nos dé una perspectiva desde la generación joven de la política. Se trata del diputado Daniel Melo, que eh, desde todo lo que es su representación que tiene en el distrito 13, decimos tercer distrito, que es una parte del sur de Santiago, nos va a dar una perspectiva, yo creo que interesante en torno a cómo se ve la política y particularmente el tema medioambiental y por supuesto la coyuntura. Pero también nosotros que estamos acá, recordemos que usted nos puede ver a través de Mundo TV por la señal de Cable Mundo, al que está desde Valparaíso y Anquihue, también por Ñublevisión, Telecauquenes y por supuesto por Radio Lunguén en Concepción. Es decir, tiene una diversidad de posibilidades, como también tiene usted la posibilidad de ir a Joyería Auro, búsquela en la página web, y va a tener la posibilidad no solamente de ver joya, de que se acerque la Navidad, sino también yo le propongo que lo vea como inversión. Frente a la incertidumbre económica, la recesión, la inversión en joyas, si usted prefiere en oro, es una opción y esa posibilidad se la da Joyería Auros, que le puede vender barritas de oro para que usted la vaya juntando, la puede regalar a su nieto, a su hijo, a su hija, y va a ser un ahorro o un regalo que no se va a desvalorizar, sino que por el contrario va a ir tomando valor en el tiempo. Joyería Auros, que también no coopera para poder llevar adelante las cartas sobre la mesa y entregárselo a ustedes. Bien, vayamos a lo que es como una perspectiva internacional y una perspectiva de lo que está pasando en el mundo. Quizás debemos empezar, y vamos a hacer al revés esta oportunidad, porque siempre antes pensábamos por lo que pasaba en el mundo a nivel global, pero esta oportunidad vamos a empezar por la región, por América del Sur, porque son dos países de América del Sur que han dado noticias, y noticias, yo diría, no buenas para la democracia en términos generales. Empecemos por la que ya está completamente analizada y está en los medios, que es la condena a 6 años de prisión que el fiscal finalmente define en su veredicto que fue entregado, ¿no es cierto?, el día martes a la opinión pública. Un veredicto que iba contra 13 personas, entre ellas María Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente es vicepresidenta de Argentina y por tal calidad le corresponde presidir el Senado de Argentina. Ella ha sido condenada a 6 años de prisión efectiva y completamente, digamos, también sancionada para no poder ser electa ni nombrada ser electa y nombrada, digo, en ningún cargo público de por vida. Pero acá tenemos, digamos, déjenme explicarles, es decir, claro, ese fue el veredicto del fiscal, pero todavía quedan las apelaciones, es decir, el fallo o la sentencia no está firme, como dirían los abogados. Solamente va a estar firme cuando termine el periodo de apelaciones, lo cual se estima que podría ser en diciembre del año 2023. Siendo eso así, quiere decir, y teniendo presente además que por la calidad de vicepresidente y ser presidente del Senado, Cristina Fernández tiene inmunidad, es decir, no la pueden tomar presa, no la pueden colocar en la cárcel, ella va a seguir ejerciendo su cargo. Pero como no está firme todo eso, incluso cabe la posibilidad de que ella pueda ser candidata en octubre del año 2023, que hay elecciones en Argentina. Y que en esa ocasión ella solamente podría postular a ser senadora, candidata a senadora. No podría optar a un cargo presidencial porque eso sí está limitado en la República Argentina. Y eso significaría en consecuencia que si fuese elegida senadora, que fue una jugada que dicho sea de paso también hizo Carlos Saúl Menem, eh, ella en la práctica, digamos, podría mantener su inmunidad. Pero ahí no acaba esto, sino que si efectivamente Cristina Fernández va a poder terminar su periodo presidencial con inmunidad, y eventualmente con las apelaciones que el veredicto podría ser desechado, aun cuando el veredicto fuese ratificado, es decir, supongamos que la Corte Suprema al final de todo el periodo de apelaciones ratifica los 6 años de cárcel efectiva para Cristina Fernández. Aún así, es muy probable de que ella no termine en la cárcel. ¿Y sabe por qué? Porque en Argentina la legislación penal establece que para aquellos mayores de 70 años no es necesario su integración en un recinto carcelario, sino que puede cambiarse por arresto domiciliario. ¿Ah? Bueno, y ahí viene un poco el detalle que quizá usted no sabe. Cristina Fernández cumple 70 años en febrero próximo. Entonces, va a tener 70 años
que pueda ser absuelta por la Corte Suprema o aún ratificado su veredicto, su sentencia, va a ser muy difícil que Cristina Fernández termine, digamos, algún día ingresando a la cárcel. Bien, y sigamos ahora con lo que es nuestro próximo entrevistado. El escenario político chileno está en una situación, yo diría, expectante por la Constitución, expectante por la agenda legislativa, expectante por lo que, en relaciones internacionales, por lo que es, digamos, no solamente el TPP-11 y su notificación a final de año, sino que en este día que estamos grabando nos hemos sorprendido con una suerte de golpe de Estado, como lo han llamado los medios de comunicación, pero que en realidad es lo más cercano a un golpe de Estado que se podría realizar en Perú, donde ya, digamos, nosotros estamos grabando el día miércoles, por lo tanto usted va a tener mucha más información cuando nos esté viendo este fin de semana. Pedro Castillo estaría siendo detenido por la Policía Nacional de Perú. Ya fue declarada la vacancia permanente por incapacidad moral, conforme a la Constitución, eso fue votado en el Congreso, se obtuvieron más de los 87 votos que se requerían, y el presidente Castillo lo que pretendió hacer lícitamente fue digamos, hacer una libre interpretación de la Constitución, pensando que podía disolver el Consejo, o perdón, el Congreso, y a la vez, digamos, establecer un estado de excepción, sin ninguna de las condiciones que se establecen en la propia Constitución peruana para todo. Bueno, pero eso es parte de los problemas democráticos de América del Sur. Y para conversar de eso tenemos, yo diría, un invitado, yo diría como de lujo, uno porque es un como diputado joven, a pesar que tiene ya 2 periodos en el cuerpo dentro, digamos, de ser diputado. Es ya el vicepresidente del Partido Socialista, un partido que está en socialismo democrático, digamos, así que tenemos mucho que conversar también sobre eso, pero además tiene una particularidad de que se ha ido interiorizando de todos los temas medioambientales, Antártica incluida, y cosas que son temas estratégicos más bien, y son quizás temas que no siempre están en la palestra, no siempre dan votos, pero que son de mucha relevancia para el país. Nos referimos a don Daniel Melo Contreras. Don Daniel, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo y qué voy a tenerlo acá en las cartas sobre la mesa. Sí, hola, ¿qué tal, Guillermo? Bueno, agradecer esta invitación y efectivamente, como tú recién señalabas, estamos en un escenario muy complejo en América Latina, pero en particular lo que está ocurriendo en el Perú. Esperamos, ojalá, que el Congreso, bueno, todas las autoridades tengan la capacidad para salir de esta crisis y, en definitiva, bueno, resolverla con más democracia, que yo creo que es lo que corresponde. Así es, efectivamente, este día miércoles asume como presidenta a la quien asumía como vicepresidenta Dina Boluardo, a quien ya juró el día miércoles como presidenta. Y lo interesante es que todas las instituciones del Estado, cuando Pedro Castillo da su discurso a la nación señalando que disuelve el Congreso y establece un gobierno de excepción, ah, no, todas las instituciones con más o menos premura estuvieron de acuerdo en darle respaldo al Congreso, incluida la Fuerza Armada y la Policía Nacional. No hubo duda a ese respecto. Los ministros que tenía, era impresionante cuando uno veía las noticias, Sí, cada 2 minutos renunciaba un ministro. Digamos, qué sé yo, los embajadores entre la ONU, entre la OEA. Es decir, Pedro Castillo quedó literalmente solo, digamos, dentro de eso. Entonces, bueno, por lo menos eso habla dentro de todo lo que es proceso de crisis de Perú, yo diría, de alguna manera, eh, digamos, es positivo porque se ha resuelto de una forma constitucional e institucional y con el apoyo de todas las instituciones. sí, sobre todo para, bueno, para Chile, a propósito de todos los temas limítrofes que tenemos con el Perú, pero además una perspectiva mucho más histórica, sin duda, es una buena noticia que al menos las instituciones que aún funcionan en el Perú hayan ido procesando, ¿no es cierto?, estas diferencias, esta crisis, y que en definitiva tuviéramos una salida lo más institucional posible, la verdad. El Perú ha pasado por hechos de violencia política muy fuerte hace poco tiempo y la verdad es que yo creo que es una buena noticia. Ojalá que tengamos un desenlace que permita, ¿no es cierto?, que las instituciones, que la presidenta recién designada para estos efectos y el Congreso Nacional tengan la posibilidad de poder darle un cauce constitucional a los temas del Perú. ¿Mm? Así es. Bueno, pero volvamos a Chile, ¿cómo se llama? Daniel. A ver, tú vienes de familia política, has estado desde pequeño en la política y también en el partido de tu papá, o sea, como que sí, o sea, hay toda una tradición, yo diría, en términos políticos, democráticos y de participación. Y tú hoy día estás representando al 13º distrito. ¿Qué comunas tiene ese distrito? Porque está en la región metropolitana, partamos por ahí.
Sí, la verdad es que tengo el orgullo de representar al distrito número 13, un distrito que conozco, puesto que toda mi familia, bueno, quien te habla también nació acá, vivió, nací en el Hospital Barros Luco, está San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, El Bosque, San Ramón y La Cisterna. Es un distrito populoso del sector sur de Santiago. Eh, Acá tiene, por ejemplo, la emergencia por allá por la década del 60 de todo el movimiento de pobladores. Eh, Hay una tradición también de izquierda, eh, del socialismo también en la región metropolitana, en Santiago, todo lo que hicieron los palestros en su momento. Entonces, hay una trayectoria, la verdad. Y sin duda, bueno, este es mi distrito, un distrito que tiene muchos problemas sociales, pero yo creo que lo fuerte es esa identidad, esa memoria, el capital social que está radicado, ¿no es cierto?, en buena parte de su territorio. ¿Sí? Oye, digamos, tú eres sociólogo, digamos, de partida. ¿Cómo se ve la sociedad hoy día, digamos, a partir de tu distrito? Digamos, no te voy a pedir un análisis de todo el país, pero claramente la sociedad ha cambiado, ha evolucionado distinta. Tú eres un poco parte de una generación intermedia entre lo que es la vieja generación política o tradicional con los nuevos Mm. jóvenes que están en la política. Sí, la verdad es que cuando uno piensa la política desde el sector sur de Santiago, es que hay algunos temas comunes, por ejemplo, tienen que ver con la segregación social, Ujú. la segregación espacial, la, yo diría la falta de servicios públicos. Muchas de estas comunas son comunas dormitorios, las familias salen a trabajar el día a día. Los municipios en este caso dependen en buena parte del Fondo Común Municipal. Hay Claro. poca actividad desde el punto de vista económico, ¿ya? Entonces, son comunas en definitiva que yo diría que viven el día a día, ¿ya? Cuando uno piensa, por ejemplo, en lo que ocurrió en la pandemia, fue en estas comunas en la cual se vio con mucha crudeza la falta, ¿no es cierto?, de recursos económicos, ¿ya? Toda la aspiración que se tuvo en su momento de poder tener un IFE, en este caso, un sueldo ético para poder sortear la crisis que se vivía en ese momento, fueron estos sectores populares los que alzaron la voz con mucha fuerza. También las autoridades locales, municipales en su momento. ¿Ya? Entonces, se vive con, yo diría, una realidad muy compleja, pero también con altas oportunidades desde el punto de vista de toda una generación que le tocó recuperar la democracia, también con una juventud que está muy activa, con muchas instancias de trabajo solidario a nivel comunitario. Yo diría que es un territorio que tiene mucha vida comunitaria, Sí, no, sin pero lugar a dudas. que, pero que vive la desigualdad territorial de manera muy brutal, ¿ya? Y eso uno lo ve en distintos puntos de vista: el acceso a la educación, por ejemplo, los problemas de acceso al Internet, los temas de conectividad, etcétera. Entonces, yo creo que es un territorio que está en la periferia de Santiago y que poco a poco se ha ido también integrando al desarrollo del país. Sí. Digamos, Daniel, yo creo que, bueno, digamos, San Miguel es parte, de alguna forma, una de las cunas, no es la única del socialismo acá en China en términos históricos. ¿Ah? Pero más allá de eso, tú hoy día estás en el Partido Socialista, estás en el gobierno, son parte de ese gobierno. Hay quienes señalan que el gobierno hoy día, digamos, o la coalición que lo apoya son tres almas distintas. Uno es socialismo democrático, que recoge buena parte de la tradición y los bríos por el cual está apoyando al presidente Boric. Otro es apruebo dignidad, pero luego hacen una tercera alma que la separan de apruebo dignidad, que es el Partido Comunista. ¿Estás de acuerdo con esa perspectiva, así en términos de análisis, te digo, como estando Sí, viéndolo quizás más adentro? lo primero que quisiera afirmar es que yo al menos y el Partido Socialista está de acuerdo y respalda la posición planteada por el presidente Boric en la conformación de esta nueva alianza de gobierno. Y por lo tanto, esa es nuestra aspiración en ir superando las diferencias que en un inicio sin duda hubieron y fueron conocidas por todo el mundo, ¿ya? Porque efectivamente además nosotros llegamos en una segunda etapa a sumarnos a este esfuerzo por
que no ganara la derecha, pero que tuviéramos efectivamente un proyecto de cambio y de transformaciones en Chile. Y yo creo que el socialismo democrático, en particular el Partido Socialista, ha colaborado y ha contribuido en buena forma a darle sostenibilidad al gobierno del presidente Boric. Y en ese sentido, el Parlamento, al menos en lo que corresponde a la Cámara de Diputados y Diputadas, también hemos estado colaborando fuertemente de manera leal con el gobierno, con las distintas leyes y reformas que se han ido presentando. ¿Ya? Eh, Existen, por cierto, diferencias eh, con Apruebo Dignidad, quizás con el Frente Amplio, pero son cosas que en el fondo, en el diálogo y en la conversación, yo diría que son más de forma más que de fondo. ¿Ya? Compartimos todos y todas las ansias por mayor justicia social, eh, por poder avanzar en las reformas que ha venido planteando el presidente en materia tributaria, la reforma previsional, que yo creo que es una gran noticia para el aumento y la mejora de las pensiones de todas y todos los chilenos. Y por cierto, el próximo año esperamos con ansias también la presentación del proyecto del Sistema Nacional de Cuidado, que es una de las promesas también que se ha venido planteando el gobierno. ¿Ya? Y si uno pudiera sumarle, yo creo que la agenda con mucha fuerza a propósito de la ley de presupuesto en materia de seguridad pública y de combate al crimen organizado, que yo diría que también es otra de las aristas que son importantes y que la bancada del Partido Socialista también ha venido relevando, además, ¿cierto?, de la garantización de un conjunto de derechos sociales, ¿ya? A propósito del nuevo sistema de seguridad social. ¿Y el Partido Comunista? ¿Cómo está la relación con el Partido Comunista? Mira, la verdad es que nosotros tenemos una relación histórica con el Partido Comunista, Sí. ¿ya? Confluimos, bueno, en el gobierno del presidente Allende, luego en el gobierno de la nueva mayoría con la presidenta Bachelet. Yo creo que es uno de los gobiernos más transformadores, si uno lo mira en perspectiva del tiempo, en los últimos 30 años. Y nos toca esta oportunidad también de compartir el gobierno con el PC en el gobierno del presidente Boric, ¿ya? Por ejemplo, tengo una muy buena opinión de lo que ha venido realizando la ministra Jara en materia del Ministerio del Trabajo, ¿ya? Y en el Congreso tenemos una relación de amistad cívica. Por cierto que hay cuestiones que en el día a día hay puntos de vista distintos, ¿ya? En particular en materia de seguridad ciudadana, ¿ya? O, por ejemplo, como hemos ido votando los estados de excepción, que es una apelación también que nosotros hemos hecho al gobierno y a todas las bancadas oficialistas de poder respaldar, ¿no es cierto?, las posiciones que ha venido tomando el presidente sobre estas materias. Pero yo creo que en general es una buena relación, ¿ya? Y yo creo que el pasar del tiempo ha hecho también de que la necesidad que tenemos de ir construyendo mayorías, la verdad, ¿ya? Tenemos un caso en el ámbito, por ejemplo, de la discusión con el tema de la Cámara de Diputados, de la mesa. Apoyamos hasta el final, como corresponde, la opción de la Carol Cariola. eh, bueno, porque hay una definición también en términos de nuestras convicciones, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que siempre las cosas pueden ser mejor, y en eso van a encontrar sin duda la bancada del PS tratando de construir acuerdos, entendiendo además que para gobernar se necesitan mayorías, que además de esas mayorías uno tiene que construir coalición, no necesariamente con aquellos que piensan igual que uno, o sea, que son dos elementos importantes. Y lo tercero es que no van a haber cambios y transformaciones en el país si uno no se impone la necesidad de una gobernanza distinta en el país. ¿Ya? O sea, la gente quiere cambios, pero quiere cambios en tranquilidad. Sí, no, eso sin lugar a dudas. Y desde que vamos aprovechando esa misma posición ahora, mirando hacia la vereda del frente, ¿cómo ves la oposición? Porque que la oposición aparece y también de alguna forma para la coalición de gobierno, digamos, de repente fragmentado internamente, con divisiones. ¿Cómo se ve la oposición, ¿no?, desde tu vereda? Yo diría que hay distintas oposiciones. ¿Ya? ¿Ya? Lo primero es la emergencia de republicana, y que a todas vistas lo que ha hecho es que toda la centro-derecha se vea incluso más liberal. ¿Ya? Yo veo la verdad que con mucha alerta lo que ocurre en ese sector en particular. Eh, Porque todos estos discursos terraplanistas, antiglobalización, con una agenda marcada desde el punto de vista en contra de la diversidad sexual, en contra de la agenda feminista, eh, que a mi modo de ver son avances civilizatorios. Bueno, hay una derecha que está en contra de todo esto,
¿ya? Y eso es muy complejo, la verdad, ¿ya? Con mucho discurso de odio, y que yo creo que tiene a la oposición con distintos tipos de oposición. Hay otra oposición que es mucho más liberal. Yo diría que hay ciertos sectores de Renovación Nacional que están en la perspectiva de poder avanzar, por ejemplo, en el debate constitucional, hacia un Estado social y democrático de derechos, que efectivamente apunte a la justicia social y a los temas de solidaridad. En eso, por ejemplo, el diputado Chalper ha estado en planteamientos más avanzados. También hay sectores de la UDI que también han ido entendiendo de que las cosas tal como están requieren cambios, y por lo tanto yo diría que uno podría matizar, ¿no es cierto?, lo que ocurre allí, ¿ya? En términos de las oposiciones. ¿Ha sido una oposición férrea al gobierno? La ha sido, ¿ya? Yo creo que basta ver lo que ha ocurrido estas últimas 2 semanas en la censura a las distintas presidencias de comisiones, ¿ya? Que yo creo que la verdad lo único que hacen en el efecto de la opinión pública es de legitimar aún más la actividad parlamentaria, la política, y que destinemos tiempo perdido a cuestiones de trinchera, más que a pensar en el país y a pensar en definitiva una agenda legislativa que permita resolver los problemas que tiene la gente, pero además lo que está esperando la ciudadanía, que nos pongamos de acuerdo en los temas de interés nacional. Sí, no, eso sin lugar a dudas. Ahora, y con eso, eh, ¿cuál es ¿cómo ves tú el proceso constituyente que está entrampado? Digamos, intervino ya el presidente Boric. Finalmente, ¿qué es lo que sucede ahí? Porque finalmente el ciudadano no siempre entiende tanto que negocian. ¿Y qué están negociando y para qué negocian tanto? Digamos, si hay que sacar solamente una constitución. Entonces, ¿qué está Sí. pasando ahí? Mira, yo creo que lo primero es tomar nota de que aquellos que estábamos por el apruebo de la nueva constitución sufrimos una derrota muy clara, Ya. ¿ya? El 4 de septiembre. Entonces, hay un dato de la causa que no podemos obviar, ¿ya? Eso es lo primero. Pero también es importante recordar que previo a ese plebiscito hubo un plebiscito de entrada que señaló con mucha fuerza que la ciudadanía quería una nueva constitución. Entonces, estamos en un dilema, ya puesto que se requiere un acuerdo que habilite, una reforma constitucional que habilite un nuevo proceso para poder encaminar y poder responder a la temática constitucional en el país. Los últimos 40 años, yo creo que yo creo que hay una fatiga, ¿ya?, de todo lo que se ha hecho, y por lo tanto se requieren nuevas respuestas para los desafíos del futuro. En materia de cambio climático, por ejemplo, ¿ya?, en materia de derechos sociales garantizados para las personas, en cómo entendemos el rol y el funcionamiento del Estado, etcétera. O sea, uno puede entender que para que el país avance más desarrollo inclusivo, sostenible, se requiere, ¿no es cierto?, un nuevo acuerdo constitucional, un nuevo pacto social, ¿ya? Y esa materia, bueno, hoy día la política se trata de conversar, y eso es lo que ha estado ocurriendo, ¿ya?, entre los distintos movimientos y partidos políticos para poder llegar a un acuerdo, ¿ya? Yo, al menos, soy de aquellos que creen que el órgano para poder definir la nueva constitución debe ser 100% electo, ¿ya?, por una cuestión de principios. Ahora bien, el presidente estuvo en la mañana, señaló un par de ideas, ¿ya? Y yo creo que nosotros tenemos que respaldar la opción del presidente. Si es que la posibilidad de tener un órgano mixto, elegido, pero además con un componente de personas expertas en materia constitucional, yo creo que uno debiera buscar un equilibrio razonable entre ambos y poder avanzar en el objetivo que es tener una nueva constitución. Yo creo que en eso no tenemos que perder el horizonte, ¿ya? Porque si la derecha te va a dar el acuerdo solo para, a propósito de poder tener este componente mixto, bueno, hay que mirar, por lo tanto, cuáles son los bordes, ¿no es cierto?, de aquello, y qué es lo que te viabiliza en definitiva una nueva constitución. ¿Ya? Yo creo que lo peor que nos puede ocurrir es que no tengamos una nueva constitución y tengamos que seguir enfrentándonos a la constitución del 80, que la verdad es que tiene tantos parches, pero además no te permite, por ejemplo, a propósito del caso La Polar que hemos visto esta semana, no te permite que el CERNAC pueda actuar con mucha más fuerza en materia de regulación, de sanciones, de persecución, ¿no es cierto?, de los abusos en materia de los consumidores, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay cosas por las cuales, de manera que tiene que dar respuesta a cuestiones cotidianas que vienen ocurriendo, que tienen una respuesta en la cuestión constitucional y que yo creo que sin duda tenemos que avanzar.
estamos contra el tiempo, yo creo, y espero que ojalá en los próximos días podamos evacuar un acuerdo que nos permita viabilizar este proceso. ¿Ya? Digamos, y tu olfato de vicepresidente del Partido Socialista, ¿tú crees que vamos a poder hacerlo de aquí al fin de semana, aprovechando, digamos, qué sé yo, el festivo religioso, que nos da más tiempo para poder, digamos, reflexionar mejor? Mira, nosotros, por el Partido Socialista está el senador Álvaro Elizalde, en su calidad Ya, de presidente del Senado, está el jefe de bancada nuestro, Marco Ilavaca, y la presidenta del partido, la Paulina Boanovich. ¿Ya? Yo confío plenamente en aquellos tres. eh, Son dirigentes y dirigentes de nuestro partido con criterio político, con trayectoria. Cada uno de ellos está pensando en lo mejor para el país. Los socialistas queremos poner a disposición nuestra trayectoria, nuestra tradición democrática, la posibilidad de poder construir acuerdos y sin duda vamos a poner toda nuestra energía para sacar adelante el proceso constitucional y tener un acuerdo que beneficie a la y los chilenos. Yo creo que eso es el objetivo central nuestro. ya, sí, ojalá que así sea, digamos, Daniel. Pero cambiemos de tema. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, digamos, que fue la poca cobertura mediática, según yo, probablemente, pero parece no estar equivocado, que tuvo el despliegue de Chile en la COP27. Digamos, el despliegue, o sea, fue sensacional. O sea, no solamente en términos de stand, sino que en términos de delegaciones que participaron con una cantidad de propuestas de las universidades, de las regiones, con el sector privado, incluso, que fue muy amplio. Yo creo que es una coronación de un proceso que se viene viviendo ya hace como una década, en términos de compromiso con el medio ambiente, y que lo tuvo Bachelet, lo tuvo Piñera, y donde ustedes creo que están colocando mayor densidad a esa propuesta justamente. Y eso como que ha pasado desapercibido acá en Chile. Claro, están preocupados más del hidrógeno verde, qué sé yo, pero hay mucho, o, qué sé yo, los campos fotovoltaicos, lo eólico, pero es mucho más que eso. Y a mí me sorprendió la poca cobertura que se daba acá en Chile frente eh, a- frente a extranjeros que alababan mucho digamos, lo que estaba haciendo Chile en toda esa área. ¿Cómo es tu balance dentro de este tema medioambiental, que por lo menos también es eje del programa de gobierno de Boric? Sí, mira, la verdad es que yo miro con alta preocupación lo que viene ocurriendo COP tras COP. ¿Ya? O sea, cada vez todas estas instancias internacionales de las COP, ¿Ya? entre otras cosas, porque bueno, un país como Chile, que está en la periferia, eh, la verdad que puede hacer, pero no tanto como debieran hacer en materia de gases de efecto invernadero las grandes potencias, ¿no es cierto?, los países más desarrollados. Entonces, a mí yo veo con mucha preocupación, la verdad, el cumplimiento de aquellos acuerdos que se han ido tomando desde París hacia adelante hasta el día de hoy. ¿Ya? Creo que estas instancias se han ido convirtiendo más bien en encuentros del mundo público-privado, pero que tienen poca efectividad en los hechos. ¿Ya? Eh, Eso por una parte. Y lo segundo es que eh, la participación de Chile, claro, tuvo poca cobertura, ¿ya? Desde el punto de vista de los medios de comunicación, ¿ya? Y eso también es lamentable. Eh, Entre otras cosas, no sé si te recuerdas, pero Chile incluso hasta iba a ser sede de una de las COP hace años atrás, ¿ya? Y por los motivos de la contingencia social y política del país, la verdad que eso se tuvo que suspender. Pero pasamos de ser, de alguna forma, el centro de las decisiones y de una cobertura muy grande a lo que tú estás hoy día describiendo, ¿ya? Eh, Nosotros, bueno, tenemos nuestra ley de cambio climático, se están trabajando los reglamentos, allí hay algunos compromisos que después tienen que ser asumidos por los distintos ministerios sectoriales, eh, hay, algunas, hay, hay algunos compromisos también que el Estado ha ido suscribiendo a nivel internacional. Eh, yo creo que todo lo que hemos hecho, por ejemplo, en materia de energías renovables no convencionales y de ir modificando progresivamente el rostro, ¿cierto?, que tiene la matriz energética en nuestro país, yo creo que es muy positiva. ¿Ya? Hemos pasado de tener una matriz energética basada principalmente en energías fósiles a energías limpias, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo creo que todo eso habla muy bien del país. Yo creo que la presidenta Bachelet, el ministro Pacheco en su momento, tomaron una decisión de un punto de inicio de partida
que no tiene vuelta, ¿ya? Y eso es buena hora, porque son políticas de Estado, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo la impresión de que la pregunta es cómo uno sigue avanzando en esa senda, ¿ya? Para que efectivamente el país pueda aprovechar los recursos que tiene, que son endógenos, ¿no es cierto?, en nuestro país, desde el punto de vista del patrimonio ambiental y natural, eh, eh, como prioridad, ¿no es cierto?, para ir en definitiva teniendo un país mejor. Yo creo que eso es lo que nos mueve. Sí, no, es el y esos temas medioambientales, porque tú estás en la comisión respectiva en la Cámara de Diputados, ¿cómo van los acuerdos con la oposición? ¿Hay más facilidad de llegar a acuerdos en estos temas que no tienen que ver necesariamente con votos, o por lo menos en lo inmediato, llegar a acuerdos de poder avanzar y Mira, fortalecer todo esto? mira, como yo estuve parlamentario entre el 2014 y 2018, los temas ambientales y de cambio climático, la verdad, el cambio climático era algo que se escuchaba, Ujú. se sabía que existía para la opinión pública, pero no tenía ningún tipo de efecto concreto en la vida de la gente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no había una preocupación, no había una preocupación muy fuerte, ¿ya? Hoy día, eh, hoy día, no obstante aquello, yo creo que hemos ido avanzando, ¿ya? Y hemos tenido la posibilidad de que en el Congreso pudimos, con el acuerdo con la oposición, aprobar la ley, por ejemplo, de protección de los glaciares, ¿ya? Que es una cuestión muy importante. ¿M? Y eso con los votos de toda la derecha, ¿ya? Y en la sala, en la sala, por ejemplo, cuando se votó, tuvimos yo creo que hubo un voto en contra, la abstención de republicanos, pero todo el resto de la Cámara de Diputados votó a favor, Ujú. ¿ya? Mira, Fíjate que este proyecto de ley es el primer proyecto de ley de la SER en más de 15 años que pasa al segundo trámite constitucional, ¿ya? Y esperamos, y eso es la petición que le hemos hecho al gobierno, al Ejecutivo, que pueda, eh, que pueda ponerle urgencia, pueda indicar el proyecto de ley y podamos avanzar. Yo tengo la impresión de que tenemos una responsabilidad como Estado, como sociedad, puesto que el 80% de los glaciares de América del Sur están en Chile, Dios, son verdaderos seguros hídricos, ¿ya? Para el país, un seguro hídrico, pero además es un ecosistema que permite, entre otras cosas, temperar ver los temas del clima, ¿ya? Surten de agua en las épocas estivales. En el caso de la región metropolitana que a mí me toca representar, yo no sé si tú sabes, pero el 65% el agua que consumimos en Santiago proviene de los glaciares que están en la cuenca del Maipo y la alta montaña. mira. Entonces, todo lo que hagamos en materia de seguridad hídrica, en avanzar en protección, yo creo que es un bien que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Sí. Digamos, ¿usted le ha tocado ahí ver el tema de la sequía? Porque la sequía se ha transformado en uno de los efectos no deseados del cambio climático, entre otras cosas, pero principalmente hoy día Sí. casi todo se le echa culpa al cambio climático, pero en este caso es razonable pensar de que parte No, de la sequía lo que tiene pasa que ver es con que, lo que, pasa es que el país cumple con 7 vulnerabilidades de las 10, ¿ya? esto. Chile. Entonces, es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Los incendios, por ejemplo, que ya comenzamos a ver, la falta de lluvia, ¿no es cierto? La sequía, ¿ya? El avance del proceso de desertificación desde el norte del país a la zona central, que es muy fuerte, ¿ya? La extensión del bosque nativo, ¿ya? O sea, tenemos de manera muy concreta y lo estamos viviendo, ¿ya? Uno cuando era niño, tú te recuerdas mejor que yo, pero las estaciones, cuando partía la primavera, y cuando partía el otoño, ¿no? Y Así es. cuando partía el invierno llovía. Sí. No, gracias por el Bueno, piropo, sí, eso hoy así sí me día, acuerdo. eso ya no, eso ya no ocurre, ¿no es cierto? Pero entonces, yo creo que tenemos allí una tremenda oportunidad, ¿ya? Y en la Comisión de Medio Ambiente, la verdad es que yo puedo decir como presidente de la Comisión de que hemos tenido una participación tanto del oficialismo como de la oposición con mucha altura de mira, con altos acuerdos, con buen debate, ¿ya? Evacuamos la ley de glaciares, el Tratado de Escazú también pasó por allí, también lo aprobamos. Eh,
Ley de humedales, también lo vimos. ¿Ya? Hoy estamos votando en particular el proyecto de greenwashing o ecolavado verde de imagen, ¿ya? ¿Ya? Eh, que es una cuestión bien interesante a propósito de todo lo que ocurre con el trabajo que realizan las empresas y que lo reviste, ¿no es cierto?, de sustentabilidad, pero que en los hechos y en la práctica es información no fidedigna, ¿ya? Ya. Eh, que realizan las empresas. Entonces, estamos ahí, tenemos una agenda legislativa bien nutrida y estamos a la espera de que el gobierno, en el compromiso que tiene la ministra en este caso, eh, presente prontamente el proyecto de residuos orgánicos, que yo creo que también eso es una gran noticia para el país. No, sin lugar a dudas que sí. O sea, bueno, el tema de los residuos, la basura en general constituye uno de los grandes problemas a nivel global que está muy asociado a las capacidades culturales que tenemos para poder enfrentar el cambio climático. La- eh, ¿cómo ves la coordinación entre los ministerios? Porque la verdad estamos hablando de muchas cosas que requieren coordinación intersectorial, es decir, para ver, digamos, los temas, ¿no? El tema del Ministerio de Agricultura, bienes nacionales, imagino, obra pública, qué sé yo, el Ministerio de Salud, digamos, porque hay una cantidad de cosas. ¿Hay disponibilidad o disposición para eso o hay que seguir haciendo más modificaciones a la estructura del Estado para poder lograr que funcione? Porque si no vamos a terminar llenos de superintendencia o agencia. Sí, yo tengo la impresión de que el Estado siempre puede funcionar mejor, pese a No, todos eso los también. esfuerzos que se han hecho. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que lamentablemente tenemos una cultura de entender el funcionamiento del Estado de manera muy sectoralista. Entonces, a rato, vivienda ve sus temas, medio ambiente ve lo suyo, economía. El gobierno ha estado haciendo un esfuerzo por los temas de coordinación interministerial, para que las políticas públicas efectivamente tengan, ¿no es cierto?, esa conversación que sea mucho más transversal. ¿Ya? Hay una definición, por ejemplo, de lo interseccional que implica toda la agenda de género, por ejemplo, para incorporarla a los distintos ministerios. ¿Ya? Yo tengo la impresión que a propósito de la ley de cambio climático, también debiera ocurrir algo muy parecido, porque cada ministerio va a tener obligaciones que cumplir, etcétera, y esto debiera hacer conversar también, porque cuando uno piensa en el cambio climático, por ejemplo, en el caso de los temas del ordenamiento territorial, bueno, esas políticas están alojadas en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por ejemplo, ¿ya? O si uno piensa, por ejemplo, en la educación ambiental, bueno, eso debiera estar alojado en el Ministerio de Educación, ¿no? O las definiciones en materia de el parque automotriz, cómo el parque automotriz avanza, ¿no es cierto?, a usos de energía no contaminante. Bueno, entonces, si tú miras esa perspectiva, bueno, el cambio climático es una cosa muy transversal también, ¿ya? Y los temas ambientales y los temas de sustentabilidad. Yo creo que el gobierno ha estado haciendo un esfuerzo sobre esta materia. No es fácil porque hay una cultura que está alojada en los funcionarios públicos y en la forma también, ¿ah?, de concebir el Estado. Yo tengo la impresión de que una reforma del Estado debiera permitirnos también poder mirar aquello. ¿Mm? No, eso yo creo que sería francamente ideal. Digamos, uno echa mucho en menos la, la manera en que se pueden coordinar como a nivel ministerial. Ahora, ¿qué pasa en las comunas, en las regiones? Mira, porque, pues, es que tú estás en Santiago, en una mega metrópoli en la práctica, donde se ha discutido antiguamente si tiene que haber un gobierno, digamos, regional más poderoso, administración distinta, etcétera. Pero se echa de menos el rol de la comuna. La comuna muchas veces, yo creo que tú lo sabes mucho mejor que yo, se hacen un montón de leyes, y se le entrega responsabilidad a los municipios, pero sin recursos. Entonces, las Sí. posibilidades que tienen un montón como de atribuciones, pero ningún recurso para poder hacerla cumplir o implementarla. Mira, conformamos en el Parlamento una bancada transversal ¿Ya? municipalista. ¿Ya? Entonces, ¿Ya? concurrió ahí la Carolina Listado en su calidad de presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y diputadas y diputados de todas las bancadas, de todo el espectro político. Y nos comprometimos en un par de cosas. Yo diría que una de las más importantes, esto último que tú planteabas, de no legislar más ningún tipo de proyecto de ley que le transfiera atribución a las municipalidades, pero sin capacidades y recursos para poder desarrollar esas tareas. ¿Ya? Te pongo un caso, por ejemplo, la ley Cholito, es una ley como en su principio, porque yo esa ley la respaldé, la apoyé, muy importante para la ciudadanía, pero cuando la comunidad asiste a los municipios, la capacidad que tienen las municipalidades para respuesta es muy baja.
porque no vienen incorporados los recursos. Entonces las municipalidades tienen que postular los proyectos al fondo regional, eh, hacer gestión propia también. Entonces es un problema. Y así ocurre con otras tareas, por ejemplo, el retiro del cableado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eh, tenemos hay comprensión de aquello, de que las leyes que vayan a hacer los municipios efectivamente puedan ir con los recursos correspondientes. Y segundo, yo tengo la impresión de que si hay una reforma pendiente en el país, es la reforma al sistema municipal, Sí, ¿ya? Porque hemos tenido reformas que crean los gobiernos regionales en buena hora. Ahora, están ocurriendo todos los problemas que alguna vez dijimos que iban a ocurrir. A propósito del traspaso de competencias, por ejemplo, ¿ya? Estas dualidades, de alguna forma, que se generan entre el delegado presidencial y el gobernador electo, ¿no es cierto? Eh, a rato, las pocas capacidades profesionales y técnicas que tienen los gobiernos regionales. ¿Ya? O sea, en mi conversación, por ejemplo, con el gobernador Orrego, él me planteaba, me decía, mira, Daniel, tengo 10 profesionales analistas para revisar más de 2.500 proyectos presentados al FNDR. Es imposible que lo podamos lograr. Por una cosa de capacidad de horas tiempo, ¿no es cierto? Es muy difícil, ¿ya? Entonces, y eso ocurre yo diría que en el conjunto de los gobiernos regionales. Entonces, pero se avanzó. Ahora, la reforma municipal está pendiente en cómo se fortalece el municipio, cuál es la conformación que debiera tener el Consejo Municipal para ser efectivamente más representativo, qué roles van a cumplir los concejales, por ejemplo. Hoy día son roles muy acotados. sí, En otros países, tú sabes mejor esto que yo, ocurre que los concejales son parte del Ejecutivo, ¿no es cierto?, del gobierno local. Tienen mucho más roles, ¿no es cierto?, mayor capacidad de gerenciamiento público de los problemas locales. Entonces, yo tengo la impresión de que falta esto, pero además falta en cómo los municipios se relacionan y se vinculan con el gobierno regional, en las estrategias de desarrollo. ¿Ya? Son perfecto. cuestiones que yo creo que están pendientes y que están de alguna manera, eh, quedan a la suerte de la voluntad política que tenga el gobernador. ¿Ya? Exactamente. Eh, eh, Claro, porque en el eh, fondo, digamos, en el fondo el gobernador tiene que coordinar los pladecos de todas las comunas, qué sé yo, pero la municipalidad le puede decir, a mí nadie me ha dicho nada, como, que bueno, hágalo usted, pero yo no tengo por qué por lo cooperar. mismo. Claro, exactamente. Entonces, yo creo que, bueno, y viceversa, hay una diversidad de temas. Y yo diría que quiero terminar con ya nos queda poco tiempo, eh, con el tema de la Antártica. Porque el tema de la Antártica es un tema donde confluyen seguridad nacional, defensa nacional, si quieres, relaciones internacionales. Es un tema claramente que está en el ámbito de la geoestrategia porque ahí hay agua, hay recursos, que se pueden explotar, etcétera. Y una cosa que yo he podido ver que también una política, yo diría que ya diría de Estado, tal cual la medioambiental, es la focalización en la Antártica. De hecho, en la próxima semana se va a lanzar el primer rompehielos construido en Chile, o sea, entre construido y ensamblado en Chile. Pero la verdad es que eso es una gran noticia y no toda la gente sabe lo que se está haciendo ahí. No sé si me puede contar un poco sobre eso. Sí, mira, yo creo que la verdad que si el país tiene un tema pendiente es precisamente de cómo va construyendo su relación y su soberanía respecto a la Antártida. ¿Ya? Yo creo que eso es lo primero. Y lo más importante del fondo, creo yo, es cómo también se hace parte de todos los procesos de investigación que están puestos ahí. ¿Ya? A mí me tocó participar hace meses atrás de la exposición de unos estudios ya que se realizaron y que son bien interesantes, ¿ya? Porque además en ese tiempo conectaba mucho a propósito del perfil que debiera cumplir, por ejemplo, una ciudad como Punta Arenas, por ejemplo, ¿ya? Que como desde dónde se piensa, ¿ya? Y cómo se piensa. Entonces, claro, tenemos allí, creo yo, una responsabilidad como Estado. Además, tú sabes que hay una competencia entre todos los estados que dicen tener algún nivel de soberanía sobre este cuerpo de hielo, eh, pero yo creo que efectivamente si el Estado de Chile toma esta definición,
debiera incorporarle materia de investigación, eh, debiera permitirnos también poder tener estudios más en profundidad, y debiera poder permitir también conectar, que un poco lo que conversábamos con el gobernador de Punta Arenas, a el propio desarrollo también de la ciudad en esa perspectiva, ¿ya? Que creo que no se hace mucho, se hace poco. Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, yo creo que hay todo un cúmulo ahí de oportunidades, la verdad, ¿ya? Así lo veo yo al menos. No, eso sin lugar a duda y requiere de parte del Estado y también del Congreso, de la Cámara de Diputados y Diputadas, una visión que sea complementaria, convergente, porque digamos, son cuestiones que se conversan ahora, pero sus consecuencias se van a ver años después. Entonces ahí hay todo un tema. Y por último, digamos, Daniel, eh, tú tienes algo, sabes, de asentamiento humano, tienes un posgrado en toda esa área. ¿Ah? Pero te lo Sí, quiero vincular con lo que es el tema migratorio. ¿Ah? Chile es un país que tiene puertas abiertas básicamente a la inmigración, salvo acuerdos bilaterales que en este caso están funcionando, entiendo que bien, con Perú para, ¿cómo se llama ahora? Para la reconducción, qué sé yo, cuando ingresen irregularmente, entonces Chile va y lo coloca en la frontera y Perú lo recibe. Eso es lo que es el concepto de reconducción. Ya, con Bolivia, Bolivia no los quiere recibir, por lo tanto quedan acá. Ya, y con los otros países, digamos, no pasa porque no son fronterizos. Entonces, ¿cómo ves tú el tema migratorio? Porque hay distintas voces, distintas miradas, también incluso como conflicto al interior del gobierno respecto a qué posición tomar respecto a todo esto. pero lo primero es que migrar es un derecho humano. ¿Sí? Parto de ese fundamento y esa premisa, ¿ya? Eh, Creo que el país no estaba preparado para la ola migratoria que hemos vivido. Eh, Tercero, yo tengo la impresión de que hoy día efectivamente estamos viviendo un problema muy grave, ¿ya? Porque una cosa es que los extranjeros vengan a Chile a trabajar, a hacer su vida por distintos problemas que pueden haber en sus países o en sus familias, ¿ya? Pero distinto es todos los episodios que hemos estado viviendo en materia de violencia, los temas delictuales, ¿no es cierto? Todos los temas que involucran el crimen organizado, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que como separar ambas cosas, ¿ya? Yo creo que el gobierno ha ido tomando definiciones sobre esta materia, yo la respaldo, la verdad. No es fácil, ¿ya? Tenemos una ley que está recién puesta en implementación, que como está, eh, no te permite, por ejemplo, la expulsión automática de personas que tienen problemas, ¿ya? Y que hay todo un tema de procedimientos, etcétera, y que hoy día, a propósito de esto, en el Congreso se está legislando para poder agilizar estos procesos, estos procedimientos, ¿ya? El gobierno anterior de Sebastián Piñera hizo un llamado a Venezuela, bueno, y ocurrió todo lo que ocurrió y que sabe el país, ¿no es cierto? Pero además, pero además dejó de hacer su trabajo, que es la regularización de las personas en nuestro país, ¿ya? O sea, eh, y este gobierno tomó todos los temas pendientes que venían hace 2, 3 años, de gente que estaba esperando regularizar su estadía en Chile, y hemos estado enfrascados en ese propósito, ¿ya? Entonces, hay una cuestión muy compleja, ¿ya? Que la verdad eh, no tiene preparado al Estado en materia de seguridad social, en materia de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que tener una visión de Estado sobre esta materia y no de trinchera, ¿ya? Eh, yo tengo esa visión, porque en el fondo los procesos de globalización, bueno, los estamos viviendo. ¿Ya? Nos tocó ahora, esto es una realidad que se vive en Europa hace ya décadas, Sí. ahora nos tocó a Chile y la verdad es que yo espero que podamos salir del paso como corresponde, ¿ya? Como corresponde. Eh, y yo creo que es una de las temáticas más complejas que tenemos en el país, la verdad. Sí, Con además la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, es una cuestión muy compleja. Mira, te pongo un caso, ¿no? Todo el tema del comercio ambulante, todo lo que ocurre con esto, ¿ya? Verdaderas bandas. ¿M? Es muy complejo. Ahora, yo no quiero criminalizar a las personas de otros países. Yo creo que esa es la peor política que uno pueda tomar. Pero sí hay que ejercer mano dura cuando eh, hay extranjeros que vienen a delinquir al país o toda la internalización de las bandas de crimen organizado. O sea, en eso no puede haber dos opiniones, creo yo, ¿ya? O sea, hay no, que ser muy
muy claros, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría de las personas que llegan a Chile o que ya están en el país, bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer el Estado es regularizarlos para saber quiénes son y ver en qué condiciones están. eh, y en definitiva, bueno, poder generar las mejores condiciones de vida también. Tengo esa impresión, la verdad. Sí, no, eso es sin lugar a dudas. Además que el tema con los migrantes y la ola migratoria que viene se va a ver intensificada por el cambio climático. O sea, todos los informes internacionales señalan que muchas personas a través del mundo van a empezar a ver si tienen sequía, se van a ir donde puedan tener acceso a agua o no vivir bajo esas restricciones. Aquellos que tienen tormentas, huracanes, que sé yo, lo mismo. Por lo tanto, pasa a ser no solamente un tema asociado a nuestros paravecinos, que son colombianos, venezolanos o haitianos, si se quiere, del Caribe, sino que estamos viendo un problema que, lejos de disminuir, va a aumentar digamos, en los próximos años. Y eso sugiere al menos que las personas que lleguen a un lugar, entren en forma regular o irregular, entren a un lugar donde saber quiénes son, porque finalmente detrás de esto hay trata digamos, de humanos, qué sé yo, bueno, hay una como cantidad como, de los coyotes que cobran por cruzar a la persona. O sea, ahí hay eh, es un caldo de cultivo para muchas otras cosas, incluso de personas que jamás pensaron verse involucradas en algo ilícito ni cosa parecida. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad que tiene que ver vista con un poco más de perspectiva de futuro. Es decir, la migración llegó para quedarse y así van a llegar las personas que viven en India, los indonesios, los vietnamitas, qué sé yo, gente de Medio Oriente, por diversas razones que ven en Chile una muy buena posibilidad y mientras no tengamos reglas claras, eso va a ser un incentivo para que empiecen a llegar a Chile. Que yo tengo la impresión de que esa es la principal tarea que tiene hoy día el gobierno, en el fondo de establecer las reglas claras, que yo creo que es lo básico, ¿cierto? Lo mínimo, y disponer eh, todos los mecanismos que tenga el Estado para el cumplimiento de la ley. Yo creo que eso no tiene doble discurso, ¿ya? Y en algo que nos preocupa mucho, sí, es todo lo que viene ocurriendo con los temas del crimen organizado, la verdad. O sea, es una cuestión compleja porque además el país tampoco está preparado para soportar este tipo de injerencia. Entonces, yo tengo la impresión que ahí hay una tarea muy grande que hacer, ¿no? En el trabajo con las policías, en los temas de fronterizos, ¿no es cierto? Eh, etcétera, etcétera. El trabajo de inteligencia también que se puede realizar sobre esas materias. No, eso sin duda. Oye, ya, última pregunta, sí, ahora sí. ¿Quién se visualiza como candidato presidencial en el Partido Socialista? ¿Han discutido sobre eso? Porque ya, o sea, tú eres parte de la nueva generación, ya tenemos un presidente más joven como de Chile, después Blanco Encalada, digamos, si queremos colocarlo a Blanco Encalada como ejemplo de juventud, ya, eso claramente da cuenta, digamos, ya estamos terminando, digamos, ya a portas del primer año del gobierno de Boric y eso significa empezar a pensar en quién viene después. Pues entonces, como es No, típicamente en Chile, mira, yo creo que la verdad, esto no es un tema que se haya conversado en el Partido Socialista, ¿ya? ya. Siempre hay una aspiración de que alguien de nuestras filas pueda, ¿cierto?, tener esa posibilidad, ¿ya?, de poder competir, eh, en definitiva poder enarbolar, ¿cierto?, nuestras convicciones, nuestro proyecto de sociedad, pero no es un tema que esté puesto en la discusión. Yo creo que hoy día lo central para todo el PS es colaborar y contribuir a que el gobierno pueda terminar bien su mandato, pueda cumplir con los compromisos que tuvimos con la ciudadanía en materia, sobre todo en materia de reforma del sistema de pensiones, ya poder avanzar en esa materia. Eh, Nosotros además desde el PS hemos estado promoviendo una agenda, por ejemplo, contra los abusos de las empresas del retail, de la banca, ya por ejemplo, con la presentación de leyes como el Chao Dicom o, por ejemplo, el derecho al olvido financiero, todos los abusos que existen de por medio. Entonces, tenemos una agenda fuerte en esas materias, así como también una agenda fuerte en materia de entregarle más herramientas al Ministerio Público, a las policías, al gobierno en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado, y también una agenda en materia de derechos sociales y materia ambiental. Entonces, hemos estado jugados como socialistas en distintas áreas, la verdad, ¿ya? Y lo vamos a seguir haciendo porque si estas cosas avanzan, estas propuestas avanzan, es un bien para la gente, pero también para el gobierno, para que le vaya bien al gobierno y en definitiva también tener una opción en un próximo gobierno de poder compartir el tema de la centroizquierda. Lo que sí
Lo que sí, antes de pensar la presidencial y todo, sin duda la primera elección que nos debe encontrar a todo el mundo que hoy día está en el gobierno, al oficialismo unido, es la elección municipal. Yo creo que esa es la primera instancia, ¿ya? Con alcalde y alcaldesas únicos, ojalá una lista de concejales potente, fuerte. Yo creo que esa es la primera lección, la verdad. Ya, en materia formal, también estamos a la espera de lo que va a ocurrir con el proceso constituyente, que yo espero que también podamos tener una lista única de los partidos que estamos respaldando al gobierno. Yo creo que son señales de gobernabilidad, son señales de que nos pueden poner de acuerdo en un programa, pero también en el avance de las reformas. ¿Mm? ¿Qué opinión te merece el Partido de la Gente? Mira, el Partido de la Gente es un partido bien diverso. Sí, pues así ha quedado en evidencia. Es un partido muy diverso que está viviendo una crisis enorme de liderazgo, yo creo también de falta de experiencia política, y ellos están tensionados internamente entre un alma mucho más pro una agenda de derechas, ¿cierto? Una agenda pro empresarial, versus un alma que entiende que tenemos que avanzar con derechos sociales para las personas. Entonces, están en una tensión permanente, la verdad, ¿ya? Y es bien lamentable y odioso tener que enfrentarnos a situaciones como todas las censuras que han ocurrido. ¿Ya? Te pongo un ejemplo, en la Comisión de Desarrollo Social, la presidenta era la diputada Karen Medina, que había hecho un esfuerzo muy importante en la comisión, y el Partido de la Gente la sacó de un día para otro, puso a otra diputada, eh, y el Partido de la Gente perdió esa presidencia, y la verdad es que con el solo afán de pasar una cuenta política. Entonces, hay mucha mala práctica también ahí de por medio, ¿ya? Pero mira, la verdad es que yo tengo buenos amigos y gente bien respetable que hace su trabajo en el Partido de la Gente, y la verdad es que yo espero que en algún momento esa alma, que es más social, no sé, más social, ¿cierto? Un alma que está más vinculado a los temas concretos de las personas, más de justicia social, pueda en definitiva seguir compartiendo este espacio que se ha ido construyendo en la mayoría que le dio la mayoría ha hablado mío, se ha hecho, ¿ya? Pero que ahí hay una oportunidad. El gobierno también tiene que aprovechar esa oportunidad. Lo mismo ocurre con la democracia cristiana, la verdad, que también está viviendo un clima y un momento bien complejo. ¿M? Entonces, están todos aquellos parlamentarios que se quedaron en la democracia cristiana, que apoyaron además el acuerdo que teníamos administrativo, pero tiene que haber una relación distinta con ellos. ¿Ya? Yo sé que la ministra Analía Uriarte está haciendo ese esfuerzo, hay trabajo correspondiente, hay alta conversación desde el punto de vista del gobierno con el del poder legislativo. Yo creo que hay que hacer mucho más esfuerzos para que en algún momento tengamos la posibilidad de poder confluir todas las fuerzas progresistas en un gran programa de cambio y transformaciones para el país. No, no queda mucho tiempo, mucho tema pendiente, Daniel, así que te voy a dejar un prometido para que podamos conversar en otra oportunidad y profundizar en algunas cosas, particularmente lo que son las transformaciones que el país necesita, y Muy cómo bien, debe articularse todo eso. Así que te agradezco muchísimo, digamos, tu disposición y gentileza para estar en las cartas sobre la mesa. A usted que nos está siguiendo, digamos, por las distintas, digamos, redes, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter, o por la señal de Mundo TV, de Cable Mundo, que va desde Aparicio y Yanquivo, entre otras, y también Telecauquén y Ñublevisión, Radio Nunguén de Concepción. A todos ustedes, recuerden, la democracia se construye dialogando, así que aproveche de conversar estos temas que hemos conversado con el diputado Daniel Melo. Convérselo con su amigo, con su amistad. Esté de acuerdo o esté de acuerdo con él, pero estamos hablando de los temas que importan a Chile. Digamos, y mientras todos tengamos opinión, fortalecemos la democracia. Y eso es un gran valor cuando uno mira hacia el lado y la democracia de la vecindad no anda muy bien, que digamos, ni por el sur, ni por, digamos, ni por el oriente. Así que, Daniel, un gran abrazo. Que esté muy bien y muchas gracias. sí, gracias Guillermo y gracias Infomate. Gracias. Ok. Y a ustedes nos vemos la próxima semana. No se olvide. Digamos, una semana ya son más de 5 años que lo estamos acompañando, digamos, con todos estos temas de interés. Así que nos vemos. Que estén muy bien. Adiós.